En esta clase veremos las tensiones de corte que se producen en vigas que están sometidas a flexión no uniforme o flexión simple plana. En la clase anterior vimos flexión pura, es decir, cuando el momento flector es constante a lo largo de toda la viga. En este caso, las vigas van a estar sometidas a un momento flector variable porque las fuerzas de corte no van a ser nulas. En la clase anterior, cuando analizamos flexión pura, vimos que las tensiones que se producían en las secciones transversales eran tensiones normales. Además, vimos que había una variación lineal de las mismas que eran máximas en las fibras más alejadas del eje neutro y nulas en el mismo eje neutro. La distribución respondía a esta fórmula y aquí podemos ver cómo las tensiones normales varían linealmente con la distancia y al eje neutro. Podemos ver desde otra perspectiva la distribución de tensiones. Aquí se ha señalado un elemento rodeando a un punto a una cierta distancia y del eje neutro, que es el eje Z en este caso, y lo que podemos ver en este dibujo es cómo ese punto está bajo un estado tensional uniaxial. Estas son las únicas tensiones que están actuando en este elemento con esta orientación. Es decir, aquí tenemos el eje de las X y los dos perpendiculares serían el eje Z y el eje Y. La característica de la flexión pura que nos lleva a determinar esta distribución de las tensiones es que cuando una viga está sometida a flexión pura, las secciones transversales se mantienen planas girando en torno al eje neutro. Es decir, no hay un alabeo de las secciones. En esta clase vamos a ver flexión no uniforme o flexión simple plana. Como dijimos, en este caso se producen fuerzas de corte V en las secciones transversales. Estas fuerzas de corte son el resultado de tensiones cortantes sobre esa sección transversal. Si nosotros aislamos un elemento de volumen que rodea a un punto, como en este caso, veremos que tenemos una tensión de corte vertical que va a contribuir a formar esta fuerza de corte V y por reciprocidad de las tensiones tangenciales o el teorema de Cauchy vamos a tener estas otras tensiones de corte en el sentido longitudinal de la viga. Vamos a continuar trabajando con vigas prismáticas y de material elástico lineal. Además, continuaremos considerando secciones con un eje de simetría en la misma dirección de las fuerzas cortantes. Esta existencia de las tensiones tangenciales a lo largo de la viga se puede comprobar experimentalmente en un caso como el de la figura. Lo que tenemos aquí son tres vigas de igual longitud superpuestas. Cuando son sometidas a esta carga P, se produce una flexión y además corte, y entonces se deslizan unas con respecto a las otras, de manera que los bordes se ven escalonados, como los vemos en la figura. Esto es porque al no estar
adherido el material, no puede resistir esas fuerzas de corte tangenciales que se producen a lo largo de las vigas. Cada una de estas vigas se va a flexionar como si fuera una viga independiente, es decir, cada una de ellas va a tener una superficie neutra a lo largo y fibras traccionadas y comprimidas. En este caso, comprimidas las fibras superiores y traccionadas las inferiores. Por el contrario, si las vigas estuvieran adheridas o bien se tratara de una única viga, lo que va a ocurrir es que la deformación se producirá como lo muestra esta otra figura. Al estar unido el material, puede resistir esas fuerzas deslizantes a través de la generación de las tensiones de corte. Si en los dos casos se aplica la misma carga y las secciones son iguales, es decir, esta formada por las tres vigas y esta siendo una única viga o bien las tres vigas fuertemente adheridas, se puede comprobar que en este caso la deformación será menor que la que se produzca en este otro caso en donde las vigas pueden deslizarse unas con respecto a las otras. Algo que ocurre en la flexión no uniforme es que las secciones se alabean, como los muestra en esta figura de manera exagerada, por supuesto. Es decir, no se mantienen planas como ocurría en la flexión pura. En este caso, las secciones sufren un alabeo de manera tal que los elementos que están más próximos al borde sufren una deformación unitaria cortante menor que los que están cerca del eje neutro. Ya veremos la explicación de esto. Una explicación inmediata que podemos dar al hecho de que los elementos que están sobre los bordes no sufran una distorsión es que las tensiones de corte en las fibras más alejadas tiene que ser nula, ya que si yo tuviera una tensión de corte aquí, en el sentido vertical, debería haber también una en el sentido horizontal, en la cara superior, pero acá en la cara superior no hay más material que pueda aplicar esas tensiones, ni tampoco una carga externa que lo haga. De manera que en estas fibras ya sabemos que las tensiones de corte dirigidas verticalmente deben ser nulas. Veremos más adelante que las máximas tensiones de corte se producen en las zonas próximas al eje neutro, concretamente en los puntos sobre el eje neutro, por eso las distorsiones de los elementos que están al medio son mayores. Aunque en la flexión no uniforme se produzca este alabeo de las secciones, continuaremos usando la fórmula de Navier para la distribución de las tensiones normales que encontramos en la clase pasada para la flexión pura, porque aunque ya el supuesto de la sección transversal plana no se cumple, los alabeos que en general se producen en las secciones transversales de las vigas reales no son tan pronunciados, de manera que podemos, para simplificar, seguir utilizando la fórmula de Navier para el cálculo de las tensiones normales. Las secciones transversales sufren un alabeo más pronunciado cuando las vigas son cortas y de sección muy alta. Por el contrario, se alabean menos cuando las vigas son esbeltas, es decir, muy largas y de altura de sección pequeña.
Pasemos ahora a ver cómo calcular las tensiones de corte. Aquí tenemos una viga sometida a diversas fuerzas, concentradas, distribuidas, también momentos concentrados, de manera que esta viga no está sometida a flexión pura, sino a una flexión no uniforme. Vamos a tomar una porción de longitud diferencial de x a una cierta distancia general de uno de los extremos de la viga. Vamos a agrandar esa porción, tal como la vemos aquí. Podemos ver que no se ha representado ni las tensiones de corte que existen, ni tampoco las fuerzas distribuidas que están en esta parte superior del elemento. Eso es porque vamos a utilizar solo la ecuación de sumatoria de fuerzas en la dirección X para el desarrollo hasta obtener las tensiones de corte. Veamos esta porción un poco más grande aquí. Estas tensiones normales que se han dibujado aquí son las que responden a la fórmula de Navier y que son consecuencia de los momentos flectores. Estas que están a la izquierda son diferentes a las que se producen en la sección más a la derecha porque los momentos no son iguales. Pero si nosotros integramos estas tensiones normales en esta área y estas de aquí abajo en esta otra área inferior, vamos a obtener un par flector. Entre ellas, las dos fuerzas del par se van a anular. Lo mismo va a ocurrir en esta otra cara. Es decir, integrando estas tensiones normales en esta superficie superior, vamos a obtener la misma fuerza, pero en sentido opuesto a la que obtendríamos integrando estas tensiones normales en el área inferior. La sumatoria entonces de la fuerza según X es igual a 0 y esta condición queda satisfecha. Pero lo que vamos a hacer ahora es generar aquí un corte con una sección plana que en esta otra vista en perspectiva se puede ver aquí que tiene un ancho T y esta longitud es la longitud diferencial de X. Está además a una cierta distancia y prima del eje neutro. Y aquí, en esta zona, podemos ver un área que está sombreada un poquito más oscura que vamos a llamar A'. El centroide de esa área está a una distancia del eje neutro y prima barra. Vamos ahora a quitar lo que está por debajo de esa sección plana, de manera que obtenemos esto que nos ha quedado aquí. Vamos entonces ahora a plantear el equilibrio de esta porción. Fíjense que ya ahora no va a haber un equilibrio de las fuerzas horizontales, porque esta integral sobre esta cara, o sea, sobre esta que está aquí atrás, nos va a dar una fuerza diferente a lo que nos dé integrar estas tensiones normales, que son distintas, sobre, bueno, la cara es la misma, es la que está de este lado, pero el área es la misma. Es decir, ahora ya no habrá un equilibrio de las fuerzas horizontales. Algo tiene que estar generándose en algún lado, alguna fuerza, para que se mantenga este equilibrio. Y el único lugar donde esa fuerza puede generarse es aquí abajo, porque aquí es donde hay material, ¿sí? Por debajo hay material y estas tensiones
rasantes en esta dirección se van a producir sobre esta cara que une esta parte de arriba con la porción de abajo. Entonces allí vamos a tener unas tensiones en la dirección X que integradas en esta área, aquí, esta rectangular, de ancho T y de largo diferencial de X, integradas en esa área nos van a dar una fuerza que va a poder restablecer el equilibrio que no existe entre las fuerzas que generan estas tensiones y estas de este lado. Lo que vamos a suponer es que estas tensiones tau se generan en la dirección del eje de las X y que se distribuyen uniformemente. Esa es una hipótesis, una suposición que nosotros estamos haciendo. Entonces, en toda esta área vamos a tener tensiones de corte tau en la dirección del eje de las X y uniformemente distribuidas. Vamos a plantear ahora entonces el equilibrio. La sumatoria de todas las fuerzas en la dirección X debe ser nula. Lo que vamos a hacer entonces es, por un lado tenemos la fuerza que se produce cuando integramos estas tensiones normales en toda esta área A', que es esta integral de aquí. Del otro lado tenemos la integral de las tensiones sigma, también sobre un área A'. Pero además vamos a integrar los tau en esta sección rectangular paralela, digamos, al eje de las X. Como decimos que es uniforme, en realidad no necesitamos hacer una integral. Podemos, en ese caso, simplemente multiplicar la tensión, que decimos es constante, por el área, que es T por diferencial de X. Vamos a reemplazar ahora los sigmas que tenemos aquí. Y lo vamos a hacer con lo que vimos en flexión pura, es decir, con la fórmula de Navier, porque dijimos anteriormente que aunque las secciones transversales ya no se mantengan planas, que era una condición para obtener la fórmula de Navier, vamos a hacer la suposición de que es así, considerando que el alabeo que se produce es muy pequeño. De manera que vamos a hacer los reemplazos. Esta tensión es producida por este momento M más diferencial de M por I y sobre el momento de inercia de la sección transversal. Toda esta integral nos va a dar la fuerza que resulta de las tensiones sigma I. Vamos a reemplazar sigma, también es el momento sobre el momento de inercia de la sección con respecto al eje neutro por la distancia I integrada en toda el área A'. El momento de inercia es del área completa con respecto al eje neutro, pero la integral aquí es sobre el área A', que es la que queda por encima de la superficie que hemos usado para cortar a la sección transversal. Bueno, por otro lado tenemos este término que es el mismo que teníamos arriba. Si nosotros distribuimos, podemos obtener aquí dos integrales. Una de ellas, usando la parte, el término del momento, va a quedar igual que esta, pero de signo opuesto. Es decir, se van a cancelar entre ellas. Y me va a quedar esto. Además, puedo pasar este término al segundo miembro, de manera que tengo esta expresión que vemos aquí. Vamos a despejar el tau
o sea, la tensión de corte, y nos quedaría esta igualdad de aquí. Ahora veamos, a esta integral la llamaremos Q. Esta integral es el momento estático del área que queda por encima de la fibra que estamos analizando o por encima de este corte que hemos realizado con respecto al eje neutro. Y puede ser calculado también como el área, esta área, A', por la coordenada del centroide del área, a la que hemos llamado I' barra. Además, si vemos esto entre paréntesis, recordamos lo que vimos en estática y sabemos que eso es igual a la fuerza de corte. Teniendo en cuenta estas tres expresiones de aquí, podemos llegar a esta fórmula que me expresa la tensión de corte tau en esta superficie en la que hemos considerado el tau uniforme, igual a la fuerza de corte que le corresponde a esta sección transversal. Esta la sacamos del diagrama de fuerzas de corte que aprendimos a trazar en estática. Por el momento estático del área que queda por encima del corte que hicimos con respecto al eje neutro y sobre el momento de inercia de toda la sección y sobre el ancho, este ancho T, de esta sección que hemos realizado. Nosotros obtuvimos a través del equilibrio que acabamos de plantear las tensiones tau en esta cara, es decir, en esta superficie que usamos para cortar esta porción de viga. Pero sabemos por el teorema de Cauchy que en cada uno de estos puntos tendremos estas otras tensiones sobre esta cara perpendicular. Por reciprocidad de tensiones, entonces, vamos a tener una flecha sobre la sección, esta rectangular, y otra sobre la sección transversal de la viga. Esta fórmula a la que llegamos en mucha bibliografía se la llama fórmula de Jurafsky o fórmula de Collignon-Jurafsky y nos sirve entonces para calcular las tensiones tangenciales o de corte que se producen en una viga cuando hay fuerzas de corte en las secciones transversales. En la fórmula de Jurafsky, tal vez lo más complicado de calcular sea Q, es decir, el momento estático. Veamos aquí unos ejemplos. Imaginemos que queremos calcular la tensión para este punto P, que está justamente en el cambio de sección, en la unión del ala con el alma. En ese caso, A' va a ser el área de este rectángulo que está en un color más oscuro y esta distancia va a ser la distancia desde el eje neutro hasta el centroide de este rectángulo que está justamente a la mitad de la altura del rectángulo. En este caso, imaginemos que queremos calcular aquí la tensión de corte en el punto P que está a esta altura, a esta distancia del eje neutro. Bueno, entonces A' será el área de este rectángulo aquí, en oscuro, por la distancia a su centroide. En este caso, imaginemos que queremos calcular la tensión de corte en un punto P que está a la altura del eje neutro. Entonces tenemos que calcular
el momento estático de todo lo que queda por arriba del eje neutro. La forma más sencilla de hacerlo es sumar el momento estático del rectángulo oscuro, que es el área de este rectángulo oscuro A'2 por la distancia a su centroide desde el eje neutro, y luego sumarle 2 veces el área de este rectángulo con un color intermedio, porque hay 2. Entonces multiplicamos el área, que acá decimos que es A' sub 1 para las dos, por la distancia del centroide al eje neutro. Entonces me queda una suma que se puede hacer fácilmente y representa al momento estático de lo que queda por encima del eje neutro. En todos los casos, daría lo mismo si yo calculo el momento estático con respecto al eje neutro del área que está por debajo de la línea que me interesa. Aquí, en este caso, es importante hacer esta aclaración. Este T es 2 veces este ancho, porque la tensión de corte que va a actuar longitudinalmente para equilibrar la diferencia entre las fuerzas provocadas por las tensiones normales, se van a aplicar tanto en esta sección como en esta. Entonces aquí este T es 2 veces este ancho. En este caso, T sería el ancho del alma y en este caso el ancho de toda esta sección rectangular. Veamos cómo podemos calcular Q para el caso de un rectángulo. Aquí tenemos la viga de sección rectangular que tiene una altura h y una base b, sobre la que actúa una fuerza interna de corte V. Imaginemos que queremos calcular en esta línea las tensiones de corte, por lo tanto, tendremos que calcular un Q, que es el momento estático de esta sección rectangular que queda por encima de la línea en la que nosotros queremos calcular la tensión tau. Lo que vamos a tener que hacer entonces es multiplicar el área de este rectángulo por la distancia de su centroide al eje neutro. Veamos, la distancia al centroide es I más la mitad de esta otra distancia, que es h sobre 2 menos I. Esto es lo que está expresado aquí. Y el área, A', es B, que es la base, por la altura, que es h sobre 2 menos I. Si operamos y acomodamos esta expresión, voy a poder expresar Q como un medio de h al cuadrado sobre 4 menos I al cuadrado, y recuerden es la distancia a la línea que estoy considerando, por B. Una vez que introduzco esta expresión de Q en la fórmula de Jourafsky, que es esto que he puesto aquí, y opero, fíjense, se puede simplificar B, luego este 12 con este 2, y puedo igualar entonces a esta expresión de aquí. BH, la carga, todo eso es constante.
Lo que varía en esta expresión, lo que es una variable, es la coordenada de la fibra analizada, que es I al cuadrado. De manera que esta tensión va a variar cuadráticamente en I. Cuando I vale 0, tengo el máximo valor de la tensión de corte. Y cuando I vale H sobre 2, es decir, estoy sobre esta fibra superior, o cuando vale menos H sobre 2, que estoy aquí abajo, el paréntesis se hace 0, por lo tanto, la tensión de corte es 0. Entonces, la tensión de corte varía parabólicamente teniendo su máximo en el eje neutro y siendo nulas en esta fibra superior y en esta inferior. Inicialmente ya habíamos anticipado que estas tensiones tau aquí arriba y aquí abajo iban a ser 0, pero lo habíamos explicado a través del teorema de Cauchy o de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Sin embargo, también llegamos a la misma conclusión analizando la fórmula de las tensiones tangenciales. Si aquí le damos el valor 0 a I y trabajamos con esto que nos queda aquí, vamos a ver que este h al cuadrado se cancela con otro h al cuadrado al denominador. Abajo me va a quedar b por h y el 6 sobre 4 me va a dar 1,5. B por h es igual al área completa de la sección. Es decir, que este tau máximo puede ser expresado también como 1,5 de B sobre el área de la sección. Fíjense que en realidad esta tensión máxima es un 50% más grande que la tensión que me daría si yo, haciendo un cálculo muy simplificado, dividiera directamente la carga de corte por el área. Estas tensiones máximas que se producen en el eje neutro van acompañadas, por supuesto, por tensiones máximas también en la dirección longitudinal. Tenemos en cada punto una tensión máxima vertical y otra horizontal. Aquí ambas alejándose de la arista común, y en la parte de arriba se estarían acercando. Eso es lo que produciría, por ejemplo, en una viga de madera, una falla por corte a la altura del eje neutro. Esto es si esta viga se construyó con las fibras en la dirección longitudinal. Porque transversalmente, es decir, si quisiéramos cortar las fibras de la madera, sería mucho más resistente el material que si ese corte se realiza longitudinalmente, es decir, en forma paralela a las fibras de la madera. Lo que podemos ver aquí es que si a la expresión que obtuvimos para la distribución de las tensiones de corte la integramos en toda el área transversal, realizamos esta integral, este diferencial de área lo hemos expresado aquí como B, que es constante por diferencial de I, de manera que vamos a integrar desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2. Si hacemos esa integral y trabajamos matemáticamente con este resultado, veremos que vamos a obtener
la carga de corte B a la que está sometida la sección transversal. Veamos ahora cómo es la distribución de las tensiones de corte en un perfil doble T como el que se muestra en la figura. Este perfil está formado por rectángulos, de manera que la distribución también será parabólica. El eje neutro es un eje centroidal y de simetría, por lo tanto el diagrama de distribución de las tensiones será simétrico con respecto al eje neutro. Nos bastaría calcular las tensiones en algunos puntos, como por ejemplo el punto B en la unión entre el alma y el ala, un poco por debajo de esa unión, y el B' ubicado ya sobre el ala, y en otro punto como el punto ubicado sobre el eje neutro, que tendrá la máxima tensión de corte. Para el cálculo de la tensión de corte en el punto B', este momento estático se calculará multiplicando el área A' de este rectángulo, que es el ala superior, por la distancia de su centroide al eje neutro. El ancho T sub B' será el ancho del ala. Aquí tendremos un momento estático igual que el anterior, pero el ancho será el ancho del alma. Por otro lado, en este caso, en el caso del punto C, este momento estático será la suma del momento estático del ala más el momento estático de esta parte del alma. Y el ancho T sub C será el ancho del ala. La distribución de tensiones a lo largo de una línea que pasa por el alma y atraviesa el ala superior y el ala inferior, será esta que se ve en la figura. En el alma hay una tensión tau sub C que es máxima a la altura del eje neutro y una mínima en la unión del alma con el ala superior y en esta unión con el ala inferior. La variación en esta línea media de las tensiones tangenciales en el ala será también parabólica, comenzará con el valor tau sub B', que es inferior al tau sub B, porque, como dijimos, este ancho es el ancho del ala, mucho mayor que el ancho del alma, y este valor aquí, en este punto, sobre la superficie, será nulo, por lo que ya conocemos de la reciprocidad de las tensiones tangenciales. Hay que hacer una aclaración, y es que en esta zona, en la zona de unión entre el alma y el ala, es una zona en donde se produce una variación brusca de la sección. Por lo tanto, se producirán allí concentraciones de tensiones que en la realidad van a variar este valor que hemos calculado con la fórmula de Djuravsky. Sin embargo, en general nos interesa la tensión máxima y esa se calcula en el eje neutro y aquí no hay discontinuidad. Además, esta sección es bien angosta aquí, con lo cual la fórmula de Djuravsky nos da una tensión de corte bastante real. Veamos ahora algunas de las limitaciones del uso de la fórmula de tensión que hemos obtenido. Aquí tenemos una sección rectangular en donde la base es la mitad de la altura y en este caso la base es 2 veces la altura. La tensión que nosotros calcularíamos con la fórmula de Djuravsky nos da
máxima en el eje neutro y dijimos uniforme en todo el ancho. Con esta fórmula calculamos entonces una tensión tangencial o de corte uniforme dada por esta línea de puntos. En la realidad, la distribución es un poco diferente. Se producen tensiones más elevadas en los bordes y menores a la que da la fórmula de Jurafsky en el centro. Cuando la sección es más plana, como en este caso, las variaciones entre la tensión calculada con la fórmula de Jurafsky y las máximas que se dan en el borde es mayor. Podemos decir que para una relación entre la base y la altura de 0,5, la tensión máxima dada en los bordes, tau', es alrededor del 3% mayor que el tau máximo calculado en el eje neutro con la fórmula de Jurafsky. Mientras que si la base es 2 veces la altura, esa tensión es alrededor del 40% mayor que la tensión máxima calculada para el eje neutro con Jurafsky. Es decir, que cuanto más angosta es la sección rectangular, más nos aproximamos al valor máximo real, mientras que cuanto más ancha es esa sección, más nos alejamos del valor real. Veamos otras limitaciones. Aquí tenemos una sección simétrica con respecto a un eje centroidal vertical y hemos aquí destacado una línea sobre la que podríamos calcular las tensiones de corte, como lo hicimos hasta aquí, suponiendo una distribución uniforme de estas tensiones y también en la dirección vertical. Aquí hay marcado unos elementos que rodean a un punto, unos elementos de volumen que rodean a un punto, de manera que los lados son tangentes al perímetro de la sección. Si nosotros agrandamos ese elemento, vamos a ver que esta tensión vertical sería este tau que habríamos calculado con la fórmula de Jurafsky. Podemos descomponerlo en dos componentes, una en un sentido tangencial al borde y otra en un sentido perpendicular al borde. Esta perpendicular al borde de la sección y a esta arista del elemento de volumen tendrá que tener, por reciprocidad de las tensiones tangenciales, esta otra tensión yendo ambas hacia la arista. Pero esta tensión en realidad es nula, porque aquí afuera no hay ninguna fuerza externa que esté provocando el corte, ni tampoco material. Así que si esta tensión es nula, también tiene que serlo esta perpendicular a la arista. Por lo tanto, en estos puntos las tensiones deben ser tangentes al perímetro. Con una distribución como la que se ve en esta figura. O sea que no tienen una dirección vertical o paralela al eje vertical de esta sección, sino que son tangentes al perímetro. Sin embargo, nosotros podríamos, con la fórmula de Jurafsky, calcular las tensiones
en las líneas que resultan perpendiculares al perímetro, porque en ese caso entonces estas tensiones van a ser tangentes al perímetro. Entonces, en una línea como esta, o esta, o esta, se podría usar la fórmula de Jurafsky y aproximarse mejor a las tensiones tangenciales reales. Bueno, entonces, por lo que acabamos de ver, podemos decir que la aplicación de la fórmula que obtuvimos para las tensiones tangenciales tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no puede ser utilizada si las secciones son rectangulares muy anchas, como podría ser, por ejemplo, el ala de un perfil doble T. Tampoco podemos usarlas para calcular las tensiones de corte en líneas o en fibras que no resulten perpendiculares al perímetro, como esta de aquí. También obtendremos resultados lejos de los reales cuando hay variaciones bruscas de las secciones y por lo tanto concentración de tensiones, como es el caso, por ejemplo, de la unión del alma y el ala de un perfil doble T o un perfil T. Muchas veces las vigas están construidas con varias partes, con la intención de lograr una mayor resistencia. Estas partes tienen que adherirse de alguna manera entre sí y se puede hacer a través de distintos elementos como pueden ser clavos o tornillos o a veces por medio de pegamentos. Pero en estos casos hay que verificar esos elementos de sujeción o esos adhesivos para que no fallen durante la carga de la viga y no se pierda de forma repentina la resistencia. Para la verificación se suele usar lo que llamamos el flujo cortante, que es una fuerza por unidad de longitud a lo largo de la viga y que vamos a analizar ahora. Aquí tenemos entonces una viga que tiene un alma, un ala y además estas dos partes adicionales que están adheridas en esta zona de aquí. Esta viga está sometida a una flexión no uniforme, aunque solamente se ha especificado aquí el momento flector, porque en realidad vamos a plantear equilibrio entre las fuerzas en la dirección X y para ello vamos a usar solamente las tensiones normales que se generan por los momentos flectores. Se ha tomado aquí una porción diferencial de X a lo largo de la viga. Hemos tomado aquí esta parte y la hemos representado un poco más grande. En esta zona diferencial de X por T, en este área aquí, es donde esta parte está adherida al resto de la viga. Las tensiones normales que se producen por estos momentos flectores, integradas en el área A', me van a dar de aquel lado una fuerza F y de este una fuerza F más diferencial de F. De manera que aquí, en esta zona, se tiene que generar esa diferencia entre las dos fuerzas, que es el diferencial de F, para que esto esté en equilibrio. Esa fuerza diferencial de F se genera a través de las tensiones de corte que se producen en esta área de aquí y que vamos a suponer que son uniformes en todo el espesor.
De esta manera, si planteamos el equilibrio, vamos a obtener una expresión igual a la que obtuvimos cuando hicimos el desarrollo para la obtención de la fórmula de Jurafsky. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir ambos miembros por diferencial de x, por lo que en el primer miembro nos va a quedar diferencial de f sobre diferencial de x, que es lo que nosotros vamos a llamar el flujo cortante. Este flujo cortante es una fuerza por unidad de longitud. En este caso, esa longitud está medida a lo largo de la viga. Por otro lado, también nos va a quedar un diferencial de x en el denominador del segundo miembro. Y sabemos que el diferencial de m sobre el diferencial de x es la fuerza cortante B. Así que de estas expresiones podemos obtener esta igualdad que me dice que el flujo cortante es igual a la fuerza cortante en la sección transversal por el momento estático Q, que en este caso sería, para esta sección, el momento estático de A' con respecto al eje neutro y sobre el momento de inercia de la sección. Como dije anteriormente, este flujo cortante me permite verificar los elementos utilizados para sujetar las distintas partes de la viga. Veamos aquí, imaginemos que se unen las partes a través de clavos y digamos que este clavo soporta una fuerza cortante F. Esa es su resistencia, su límite de resistencia. Por otro lado, estos clavos están separados entre sí una cierta distancia S, como se muestra en esta figura. El flujo cortante a lo largo de la viga por una distancia, en este caso S, me va a dar la fuerza a la que va a estar sometido el clavo. Fíjense que cada uno de estos clavos va a tener una longitud que le va a pertenecer. En vez de poner S entre clavo y clavo, podríamos haber puesto esa distancia S entre la mitad de esta distancia y esta otra mitad, con lo cual nos quedaría algo como lo que vemos en esta figura. Entonces, ese flujo Q multiplicado por esta distancia S me tiene que dar una fuerza F que no supere la fuerza F que es capaz de resistir el clavo. Si lo superara, lo que deberíamos hacer entonces es poner clavos más cerca para que esta distancia S, aquí, sea más pequeña y nos dé entonces una fuerza para cada clavo, para que resista cada clavo, más pequeña. Ya que estamos viendo el tema de flujo, de corte, vamos a ver muy superficialmente lo que ocurre con el flujo cortante en perfiles de pared delgada. Vamos a relacionar ese flujo de corte longitudinal con el que le corresponde en la sección transversal para tener una idea de lo que ocurre con estos perfiles que, como dice el título, son de pared delgada. ¿Qué quiere decir? Que el espesor de estas partes, el ala, el alma, es un espesor T mucho menor que en las otras dimensiones de la sección transversal. Aquí también esto es una porción diferencial X de una viga que está sometida a una flexión no uniforme. Tenemos aquí el corte B y en esta otra sección B más diferencial de B y el momento M y de este lado M más diferencial de M. Vamos a tomar esta porción de una manera similar a lo que hicimos en la
figuras anteriores, esta porción del ala, que está pintada un poquito más oscura, y que se ha vuelto a dibujar aquí. Entonces, en esa porción vamos a tener aquí las tensiones normales producidas por el momento M más diferencial de M y aquí las tensiones normales producidas por el momento M. Como no son iguales y como esta distancia es un diferencial de X, la diferencia es un diferencial de F, que es este que ponemos aquí para que esto pueda estar en equilibrio. Lo ponemos en esta sección porque es el único lugar en donde hay material que pueda estar haciendo esa fuerza para contrarrestar este diferencial de F. Esta es un área, diferencial de área, que será igual a T por diferencial de X. Entonces, nosotros podemos calcular, como hicimos recién, un flujo Q, si consideramos que esta tensión está uniformemente distribuida en el espesor T, la multiplicamos por el espesor T y entonces nos queda una fuerza por unidad de longitud, que es este Q o este flujo cortante que tenemos aquí. Pero si tenemos este flujo cortante y por reciprocidad de las tensiones tangenciales, que es algo que podemos aplicar también al flujo en este caso, vamos a tener un flujo cortante también en esta cara, de manera que en este caso ambas apuntan hacia la arista común. En realidad, también va a haber tensiones cortantes verticales, pero solo en los puntos intermedios de este espesor, porque ya sabemos que arriba esto tiene que ser cero porque no hay material ni ninguna fuerza externa que lo esté produciendo. También en la cara inferior va a ocurrir lo mismo. Así que cero aquí arriba, cero aquí abajo, y como el espesor es muy pequeño, podemos considerar que directamente son nulas estas tensiones verticales, o por lo menos no las vamos a tener en cuenta porque son muy pequeñas. Nos vamos a concentrar entonces en este flujo. A partir de aquí se pueden hacer los cálculos de los momentos estáticos de cada porción. Podríamos ir cortando en distintos lugares aquí y habría entonces distintos momentos estáticos que van a ir variando linealmente. Por supuesto, también va a haber un flujo cortante en el alma que va a ser vertical y que ya hemos analizado anteriormente, de manera que, si bien no vamos a hacer ahora los cálculos, vamos a poner sí la imagen de cómo van a variar los valores de los flujos cortantes a medida que voy recorriendo la sección transversal de esta viga. Como ven, aquí hay un flujo cortante que se dirige hacia el alma y que varía linealmente. Luego tenemos el flujo cortante del alma, que sabemos que varía parabólicamente y ya lo analizamos antes. Y nuevamente aquí una variación lineal, mayor valor en las proximidades del alma y nulos en los extremos, lo cual es lógico de nuevo por Cauchy, por el teorema de Cauchy. Pero podemos ver que hay como un flujo que en el ala superior, este flujo cortante va hacia el alma, luego desciende y se aleja del alma. Esto es para un corte que va hacia abajo. Si en vez de tener un perfil doble T como este, tuviera otro perfil de pared delgada como este que está aquí, esta sería la distribución de flujo cortante. Fíjense que aquí va hacia afuera, luego baja
y luego va hacia adentro. Hay una distribución parabólica en estas partes verticales y lineal en las partes horizontales. Uno podría hacer los cálculos para distintos perfiles de pared delgada y obtendría flujos cortantes como estos que se ven aquí en esta figura. Aquí podemos ver que todas estas figuras tienen un eje de simetría en el eje que coincide con la fuerza de corte B. Pero, ¿qué pasa si en vez de tener un perfil con ese eje de simetría, tuviera un perfil como este, un perfil C en el que no hay un eje vertical de simetría? El flujo, en este caso, se produciría como se ve aquí en la figura, con una distribución parabólica en la parte vertical y esta distribución lineal en las partes horizontales. Pero si vemos, aquí hay un flujo que si se reemplaza por una fuerza, claramente nos va a dar un momento torsor que no queda equilibrado. Esto ocasiona que si se aplica una carga P vertical, como esta de la figura, esta viga va a torcerse, además de flexionarse, va a torcerse como lo que ocurriría con un momento torsor. Para que eso no ocurra, esa fuerza P debe ponerse en un punto adecuado que se llama centro de corte para que no se produzca la torsión de la viga. No vamos a ahondar en estos temas, pero es interesante saber que esto ocurre y que hay que hacer algo con el punto de aplicación de la carga para que no se torsionen las vigas hechas con estos perfiles abiertos que no tienen un eje de simetría en el eje de aplicación de la carga. Fíjense, acá hay dos fotos que muestran este comportamiento de la viga. Aquí tenemos una carga que estaría aplicada en un eje que pasa por el centroide, pero se produce esta torsión de la viga. Mientras que si desplazamos el punto de aplicación de la carga, como lo vemos aquí, entonces la viga se va a flexionar, pero no se va a torsionar. Volvamos a lo que habíamos visto al principio de esta clase para hacer un análisis del estado tensional de los distintos puntos de una sección transversal de una viga. Aquí tenemos una viga que está empotrada en este extremo, cargada con una carga P vertical en el otro, por lo cual va a estar sometida a una flexión no uniforme, habrá momento flector y también corte, y vamos a hacer aquí una sección en algún punto intermedio de la viga. Imaginemos que tenemos aquí una sección rectangular. Vamos a tener aquí una distribución parabólica de las tensiones de corte dadas por esta fórmula de las tensiones de corte o fórmula de Jurafsky y una distribución lineal, como se ve en esta figura, de las tensiones normales dada por esta fórmula, que es la fórmula de las tensiones para la flexión pura o fórmula de Navier. Esto es todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a hacer un análisis de cómo es el estado tensional de puntos sobre la sección transversal a distinta altura. Aquí, en esa sección, hemos señalado 5 puntos. 2 de ellos están en la zona de la superficie, en la fibra superior e inferior, y luego tenemos un punto 3 que está en el eje neutro
y el punto 2 y el punto 4 que están en puntos intermedios, entre las fibras más alejadas y el eje neutro. Por supuesto, esta viga tiene una profundidad y cuando yo señalo un punto 1 en este lugar, realmente puede ser cualquiera de los puntos que están en la fibra superior de la sección transversal. El 5 en cualquier punto de los que están en la fibra, digamos, inferior, más alejada del eje neutro. Y todos los puntos del eje neutro estarían representados a través, por ejemplo, del punto 3. Bueno, vamos a hacer un análisis de cada uno. Lo que vamos a poner en esta columna son los elementos de volumen que están en el entorno del punto, orientados según los ejes de la viga. Aquí habría un eje horizontal y el otro sería vertical. Entonces, de esa manera orientamos estos elementos de aquí. En cambio, estos de aquí van a estar orientados según las direcciones principales. Para pasar de esta representación a la representación según los ejes principales, podríamos usar el círculo de Moore. Vamos a ver, el punto 1 está en la superficie de arriba, por lo tanto, está traccionado. Tenemos aquí el punto en este lugar y vemos que hay una tensión de corte nula y una tensión normal máxima. De manera que tengo aquí esta representación del estado tensional. Es un estado uniaxial de tensiones. Si el punto A representa en el plano sigma tau el estado de esta cara, entonces voy a ubicarlo en el plano sobre el eje de las tensiones normales. En el otro plano, a 90 grados en esta representación y a 180 en el círculo de Moore, no hay tensiones. De manera que la representación estará aquí en el origen del sistema. Con eso puedo trazar el círculo de Moore, pero me doy cuenta de que justamente las tensiones que están en estas caras, según esta orientación, son las tensiones principales porque vemos que las tensiones de corte son nulas. De manera que estas tensiones ya son las tensiones principales. En este punto ubicado aquí arriba, en donde el corte es nulo y las tensiones normales son máximas. Si pasamos a otro punto, vayamos por ejemplo al punto 3 que está sobre el eje neutro. De esa manera tendremos que las tensiones normales son nulas y las tensiones tangenciales son máximas. Aquí vamos a representar entonces el elemento de tensión para el punto 3 y en las caras, para este elemento orientado según los ejes de esta viga, vamos a tener solo tensiones de corte. Si esta cara me determina la ubicación del punto A, vemos que hay solo corte, por lo tanto voy a estar sobre el eje de las ordenadas porque las tensiones normales son nulas, pero además este corte es positivo y yo he determinado que el sentido positivo de los tau vaya hacia abajo. Así que ese será el punto que represente en el plano sigma tau el estado tensional del punto 3. Veo que para llegar a las tensiones principales tendré que girar 90 grados en el círculo de Moore y 45 grados en el elemento. De este punto puedo girar en sentido antihorario
los 90 aquí y los 45 aquí, y voy a llegar a un punto de máxima tensión normal de tracción, de manera que esta será la dirección principal y esta la tensión sigma 1. A 180 grados tengo el punto de compresión, que es a 90 grados aquí, y ese es el valor de la compresión, que va a ser igual que el de la tracción, en este caso. Si analizo el punto 5, voy a estar en una situación igual que la del punto 1, solo que las tensiones normales serán de compresión. Por eso el círculo de Mohr queda del otro lado del eje de las ordenadas. Nuevamente, esta es la orientación según las direcciones principales y tenemos entonces una tensión principal que es de compresión, que es esta, y la otra que es nula. Los puntos 2 y 4 son situaciones intermedias. Si analizo aquí las coordenadas del punto A que representan estas tensiones, voy a tener un punto que estará del lado derecho del eje de las abscisas, porque la tensión normal es positiva, además hacia abajo porque tiene una ordenada positiva y el tau es positivo hacia abajo. Así que el punto A estará, supongamos, aquí. De manera que para llegar a la tensión principal sigma 1 tengo que girar aquí un ángulo que es la mitad del que giro en el círculo de Mohr y voy a llegar a la tensión de tracción sigma 1. Por el contrario, a 180 grados, es decir, aquí, voy a tener una tensión de compresión sin corte, por supuesto, porque es principal, un poco menor que la tensión de tracción. Lo mismo puedo analizar en el punto 4, pero lo que voy a tener en este caso es un punto A por aquí, con una tensión normal de compresión y una de corte positiva hacia abajo. Fíjense que yo me fui moviendo desde la posición inicial de A hacia esta posición final de A por el semicírculo inferior. Eso es porque el corte es positivo. Si el corte hubiera sido en el otro sentido, me hubiera desplazado sobre el círculo superior. Aunque, por supuesto, tienen que tener en cuenta que aquí arriba hubiera sido de compresión y aquí abajo de tracción. Bueno, este material fue extraído del libro Mecánica de Materiales de Hibbert.